Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores. Capítulo 19. Avelina, tu Titus me desafió a escalar una montaña y el maldito cachorro me venció. Para calmar mi honor mortalmente herido, le desafié a bajar en la oscuridad. Menos mal que él no conoce ese terreno tan bien como yo, porque de lo contrario me habría vuelto a vencer sin remordimientos. Te agradezco por confiarme el regalo de tu hijo. Con cada siglo que pasa con él bajo mi mando, se vuelve menos un jovencito y más un hombre al que considero un amigo. Es extraño que alguien tan mayor como yo tenga un amigo joven, pero creo que lo habría considerado un amigo sin importar en qué momento de la vida lo conociera. Pronto llegará el momento en que abandone mi corte. Es inevitable. Debe aprender más del mundo, aprender más de sí mismo, pero siempre le mantendré un lugar en mi ejército. Disfruta de tu estancia con Eufenia. Dile a la niña que me debe un concierto. Carta del Arcángel Alexander a la primer general Avelina. Capítulo 20. Después de volar durante otros 10 minutos, Shireen dijo: ¿Qué tienes contra Egaón? Se ve sorprendido por la profundidad de la ira de Titus cuando hizo la comparación entre un ángel y el otro. Titus le lanzó una mirada más oscura que cualquiera que hubiera visto en su rostro. Tengo hermanas. ¿Lo sabías? Shireen frunció el ceño. Quizá lo había sabido alguna vez, pero si era así no podría poner sus dedos mentales en el conocimiento. ¿Son mayores que tú?, preguntó en lugar de responder. La más joven tenía 1000 años en el momento de mi nacimiento. Mi hermana mayor tiene ahora unos 8000 años. ¿Es una madre que comparte o un padre o ambos? Suri y Nala son gemelas, por lo tanto comparten a ambos padres. Nosotros, los 5, estamos vinculados por nuestra madre, Avelina. Mis hermanas, murmuró, también están unidas por un temperamento agravante compartido. Tu madre es muy fértil. Shireen sintió la punzada de admiración y de envidia, porque tal fertilidad no se encontraba a menudo en su especie. Ella también ama a los niños y es brillante criándolos para que sean ángeles fuertes y honorables. Estoy bastante seguro de que ya tendría otro hermano si el primer general no hubiera decidido dormir un milenio después de mi nacimiento. En verdad, mi madre tendría que golpear a los hombres con un palo si no fuera tan formidable que no se atrevieran a avanzar sin permiso. Su orgullo por su madre era abierto, al igual que su afecto exasperado por sus hermanas. Una vez más, su corazón amenazó con abrirse para él. Este hombre tan directo sobre sus amores y sus odios, con Titus, nada estaba oculto, nada era un juego sutil. A pesar de todo lo que había dicho a sí misma, él no se parecía nada a Egaón si no fuera por el hecho de que ambos eran arcángeles. Eso hacía que Titus fuera mucho más peligroso para ella de lo que se había imaginado. Mis hermanas son igualmente deseadas, dijo, con una mueca que solo un hermano podía producir. A Egaón se le insinuó a Charo, la erudita entre nosotros, perversamente ingeniosa con sus amigos, pero tímida con los demás. Él la lastimó.
La potente sencillez de esa afirmación golpeó con fuerza. Sí, es ese tipo de hombre. Uno que parecía no tener empatía tan evidente en el hijo de Shireen. Él también me lastimó. ¿Es por eso que estabas perdida?, preguntó Titus, luego hizo un gruñido. Toda la humanidad dice que el colibrí está perdido en su propio mundo, pero desafortunadamente para mí, parece que estás bastante presente y consciente en mi mundo. Sus labios se crisparon. Su diversión era una sorpresa para ella, pero su queja fue, en el mejor de los casos, a medias. Y eso fue una sorpresa. No me fragmenté porque él me dejó. Aclaró porque la idea de que Titus la viera frágil era insoportable. Tenía un hijo pequeño al que amaba con cada parte de mí. Ilium era mi razón de ser. ¿Y qué?, Titus preguntó en su volumen habitual. ¿Por qué sientes que tienes derecho a hacerme esa pregunta? Él se encogió de hombros. ¿Cómo descubriré algo si no pregunto? No es como si estuviera apoyando tus pies en el fuego para obligarte a responder. Fue algo tan de Titus decir eso que sintió que la risa estallaba las costuras de su ser. Un placer tan divertido como no lo había sentido en mucho, mucho tiempo. Se reía con su hijo a veces, pero eso era diferente. Un momento entre madre e hijo. Esto, riendo con Titus, se sintió como una cosa adulta que reforzó su sensación de plenitud. Él la miró cuando ella contuvo el aliento y lo miró con ojos atónitos. Doppelganger, dijo por fin. El retumbar de su voz era ronco. Es la única explicación. Riendo de nuevo se secó las lágrimas y tuvo que luchar contra el impulso de volar y levantar sus ceñosos labios en una sonrisa. Un impulso tan infantil para un viejo inmortal. Pero Shireen no se sentía vieja en este momento. Tal vez fue porque este arcángel, que era un martillo contundente, le había dado el don de la risa, y tal vez fue porque había llegado el momento, pero ella le dijo la verdad. Para entender por qué mi mente se fracturó, dijo, debes entender mi historia. Una sola mirada y supo que tenía toda su atención, aunque él continuó escudriñando el paisaje mientras volaban. Amaba a un hombre llamado Ran desde los albores de mi existencia. Yo tenía una década más allá de mi mayoría de edad y él miles de años cuando nos enamoramos. Titus gruñó, como uno de los leones que vagaban por sus tierras. No debería haberte puesto las manos encima. La ira era un látigo en su voz cuando le enderezó. Incluso con el don de la retrospectiva, puedo decirte que no hubo reacción ni manipulación. Algunas almas están destinadas a encontrarse y entrelazarse. Un terco silencio de Titus antes de soltar su suspiro. Me hice amigo de Alexander cuando tenía unos 200 años. Seguimos siendo amigos, aunque es un anciano arrogante. Él tomó un segundo. ¿Estás hablando del arcángel Alexander? Kalyani lo llama Alex, pero la suya siempre ha sido una profunda amistad, muy distinta de la que Shireen con Kalyani. Cuando Titus asintió, ella negó con la cabeza. Me asombras, Titus. No era mentira. Alexander era un anciano. Habría sido un anciano durante la juventud de Titus, y sin embargo, podía ver por qué el arcángel había tomado simpatía por el indudable atrevido joven guerrero que alguna vez había sido. Mis disculpas a tu Ran, dijo. Si dices que era un buen hombre, era un buen hombre. La sacudió cuando significaba esta confianza para ella. Titus lo sabía.
No se tomaba el honor a la ligera. Tragando saliva contra la oleada de emoción, apartó la mirada de su hermoso perfil y continuó. Tuvimos un feliz medio siglo juntos. Entonces Ran murió. Titus dejó de volar. Se sumergió en fracción en el cielo antes de volver a levantarse en vuelo estacionario. ¿Batalla? No. Me desperté una mañana y estaba muerto a mi lado. Ahora podía pronunciar esas palabras y sentir solo una tristeza distante. Siempre. Recordaría y amaría a Ran, pero ya no estaba atrapada en los pegajosos zarcillos exudados por el pasado. Titus comenzó a volar de nuevo, pero estuvo en silencio durante un buen rato. Ella le dio tiempo para digerir la noticia, consciente de que era una gran cosa por un inmortal aceptar que la muerte podría llegar sobre ellos, silenciosa e invisible. No importaba que las muertes de Ran y sus padres fueran las últimas que ella conocía en los eones de su existencia, que la posibilidad existiría en absoluto. Era una historia de terror para los ángeles. No sé cómo entender esto, dijo al fin. A ella le gustaba aún más por su honestidad. A mí me tomó mucho tiempo, pero, Titus, hay más. ¿Deseas escucharlo? Ahora que había abierto la puerta, descubrió que quería hablar de eso. Solo otra persona conocía su historia completa, y Kalyani aún estaba en Anshara. Sí, la respuesta de Titus fue firme. Me gustaría oír todo. Mis padres se durmieron cuando yo tenía 85 años de... ¿Qué? Fue un boom tan fuerte que casi esperaba que el cielo se abriera. ¿Tus padres dejaron a una bebé sola? Yo apenas era un bebé, pero había sido una niña asustada que había pasado toda su vida tratando de aferrarse a unos padres que nunca estaban del todo presentes. Pero esa no es la historia. No estoy seguro de que mi corazón pueda aguantar más, dijo con ira, pero vibrante en su tono. Cuando tus padres despierten, asegúrate de que no estén cerca de mí. Mi furia seguramente les chamuscaría la carne de los huesos. Mis padres están muertos, dijo en voz baja. Este dolor se desvaneció aún más que el dolor de la muerte de Ran, porque ese adiós que había hecho cuando era niña sin saber si los volvería a ver. Fui a comprobar su lugar de sueño cuando tenía 2 siglos de edad y encontré sus cuerpos, solo huesos y su carne hecha polvo. Titus se volvió para mirarla, su mente incapaz de comprender la profundidad de su pérdida. Su voz radiante estaba tranquila por el dolor, pero el dolor no era un cuchillo afilado. No, no lo sería. No después de tantos milenios. Mi corazón se rompería si fuera a ver a mi madre y la encontrara muerta. Pensar en la primera general Avelina, yéndose de este mundo en un silencio polvoriento, era tan malo que no podía soportar imaginarlo. Tan pronto como fuera seguro, iría a visitar a su madre. Se aseguraría de que estuviera caliente y completa, como nunca volvería a nacer los padres de Shireen. Mi corazón se rompió, dijo, pero creo que no de la misma manera que el tuyo. Inclinó las alas para aprovechar aún más la corriente de aire que estaba creando, y él se dio cuenta de que estaba cansada. Mis padres eran ángeles viejos y desde la infancia supe que algún día me dejarían. Titus simplemente no podía imaginar a padres que abandonarían a su hija vulnerable, pero entonces Aigaon había hecho lo mismo.
¿Fue el abandono de tu hijo por parte de Aegaon? ¿Te recordó la pérdida de tus padres? No, las líneas de fractura estaban en un lugar diferente. Un mechón de cabello se le había escapado de la cola. Besó su pómulo antes de volar hacia atrás. Verás, la muerte era mi mayor temor. Específicamente las muertes silenciosas y sin testigos de aquellos a quienes amaba. La piel de Titus se enfrió con una rabia tan profunda que no tenía nombre. ¿Se fue el sueño en tu cama? De modo que cuando ella se despertara, sería un ángel inmóvil e inconsciente. Su cerebro, traumatizado, no había entendido el único signo de vida, un cierto calor en la piel. Pero Shireen, Aegaon habría aparecido como un muerto. Su segundo y otros 3 de su corte íntima llegaron 1 hora después del amanecer para llevarlo a su lugar secreto de descanso. Furia en cada sílaba. Para entonces estaba lloriqueando en una esquina, mi puño metido en mi boca para amortiguar mis gritos. Mi mente balbuceaba que todos los que amaba murieron, una y otra vez en un bucle sin fin. Ese fue mi único pensamiento. Después de despertarme corrí a ver a Ilium. Es mi pánico creciente. Olvidé que mi bebé se estaba quedando con su mejor amigo esa noche y cuando vi su cama vacía, estaba convencida de que estaba muerto y alguien se había llevado su cadáver. En ese fragmento de tiempo realmente creí que mi hijo estaba muerto. Sin temblor en su voz cuando terminó la historia. La única piedad en todo esto fue que Ilium no tuvo que ver a su madre derrumbarse y a su padre ser sacado de su casa por un escuadrón solemne con todas sus insignias. La mandíbula de Titus se movió, su mano apretada hasta quedar sin sangre. Hace mucho que sé que Aegaon no tiene valor, pero ahora sé la profundidad de su crueldad. Si el segundo del arcángel sabía que tenía que ir por él, entonces Aegaon lo había planeado. La mayoría de los arcángeles se iban al sueño sin previo aviso y sin ayuda, por lo que su lugar de descanso sería secreto. Era una medida de la crueldad de Aegaon, que había elegido permitir que al menos 4 de su corte conociera su lugar de descanso para destrozar a Shireen. Nunca supe por qué lo hizo, dijo Shireen, y en ese momento estaba magnífica en su fría ira. Si alguna vez lo vuelvo a ver, le preguntaré si puedo evitar primero apuñalarle los ojos. Titus aprobó su sanguinaria necesidad de venganza. A veces pienso que debería liberar la ira, dijo, que mi venganza debería ser borrada de mis pensamientos. Puedes borrar su rostro y sus ojos en su lugar, murmuró Titus, y liberar tu ira en su piel. Todavía no sería suficiente. Un estallido inesperado de esa risa asombrosa que era el sol cayente en una lluvia sobre él. Apretó el estómago contra la gloria de ellos. Si lo hubiera considerado hermosa antes. Bueno, si el colibrí era hermosa, Shireen con su lengua afilada y su risa dorada era extraordinaria. Luchando contra el impulso de tocarla, pues estaba tan fuera de su alcance, dijo: ¿Debo asumir que ya no sientes nada por el burro azul verdoso? Tenía que romper el momento, romper su trance. Si estás suspirando por él, admítelo ahora para que pueda castigarte por tu mal gusto. ¿Castigarme? Shireen no podía creer que hablara en serio, pero sonaba muy solemne. ¿Seguramente tienes a alguien en tu corte que ocasionalmente hace estallar la burbuja de tu enorme ego? Su respuesta fue un trueno. Moviéndose, se alejó volando de ella. Ella lo vio irse sin preocupación, sabiendo que no dejaría atrás
Titus cumplía sus promesas. Cuando regresó, después de enfurruñarse unos 5 minutos, fue para decir: ¿cómo engañaste a los ángeles para que pensaran que eras una criatura suave y etérea? ¿Te sentabas todas las noches en tu casa a reírte del juego que estabas jugando? Le encantaba que, a pesar de todo lo que sabía de ella ahora, la tratara exactamente igual, sin piedad o incluso una pizca de compasión por ella. Titus, al parecer, había llegado a ver no al colibrí, sino a Shireen, y deseaba pelear con ella. Shireen descubrió que no era reacia a cruzar espadas con el arcángel de África. Era peligrosamente estimulante. Así como estoy segura de que debes sentarte en tu habitación por la noche y pensar en palabras de cortejo que hagan que las mujeres caigan a tus pies. Ella agitó sus pestañas hacia él. Por favor, prueba tu preparado encanto conmigo. Prometo ser una audiencia respectiva. ¿Te han enviado mis hermanas? Una mirada horrorizada. No pueden atormentarme en persona, pero por eso te han enviado para atormentarme en representación de ellas. Pensar en Titus como un hermano menor asediando las sombras e intrigaba a partes iguales. Tenía tantas preguntas, pero no había tiempo para hacerlas porque debajo de ellas se produjo un movimiento brusco y antinatural que le heló la sangre. «Titus», dijo en su mente. Hasta aquí el capítulo 20 de El Sol del Arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor, comparte. Gracias por escucharme.